Como os dije, hoy tenemos el privilegio de ser ministrados por una persona que entiende muy bien lo que es la gracia, la ha experimentado, la vive, y es un refresco para nuestras vidas poder escuchar una palabra fresca y una palabra viva, porque si tú no vives la palabra, no puedes dar nunca una palabra viva, darás una letra muerta. Yo no me convertí durante muchos meses porque lo que oía, sí, tenía la Biblia en la mano y la abrían, pero era letra. Y no hizo nada en mi corazón. Hasta que un día se produjo un cambio y llegó un pastor. Y llegó un hombre ungido. Y esa palabra que era letra, de repente se hizo vida para mí. Por eso es importante que estemos muy atentos y pendientes. Yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Carlos Catari. Qué honor tan grande. Yo no había visto cuánta gente había acá. Qué bendición. Gracias, gracias, gracias por la oportunidad. Gracias por la invitación, gracias por este privilegio. Déjenme abrir acá. Primero que todo tengo que decir algo. Y es que esta es mi penúltima visita en una iglesia acá en España. Y me voy con un súper buen sabor de boca de encontrarme una iglesia desde Cádiz, Valencia, Barcelona, hasta el sur en Sevilla, acá, ¿por dónde más pasé? Logroño, Santander, acá con ustedes. Encontrarme una iglesia viva, una iglesia amante, una iglesia comprometida con el Señor, que se sabe amar. Yo estoy boquiabierto de lo que estoy viendo acá y le doy gloria a Dios por lo que son ustedes y por lo que ustedes están haciendo por este país, porque es muy fuerte. Se siente y se bendice. Lo único, como le estaba diciendo a Pastora Emma, lo único malo es que vi muchísima competitividad entre todas las iglesias. Están todos compitiendo para ver quién es más amable, quién es más cariñoso, quién es más dador. No, es una bendición tan grande, de verdad, y le doy gracias a Dios por eso. Sigan compitiendo así. Hoy voy a hablar de un tema, pero antes de hablar de ese tema, por cierto, quisiera saber de todos los que están acá, yo sé que varias personas escucharon mi historia, pero quisiera saber quién no ha escuchado nada acerca de mí, quién no sabe nada acerca de mí. Nada. Bastante gente, ok. A los que ya escucharon les toca doble porción. Ok. Primero que antes de entrar en el testimonio, quiero hablarles de algo. Y eso algo que yo voy a hablar es acerca de la tentación. Como cristianos, muchas veces sufrimos porque somos tentados. Hay una parte de nosotros, hay una cierta creencia o una cierta mentira que nos hace pensar que seremos verdaderamente libres y victoriosos cuando no seamos tentados. Y eso es completamente contrario a la palabra. Me gustaría que pusiéramos Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Ese versículo a mí me encanta porque me hace ver y les va a ayudar a entender que hay que hacer las paces con la tentación. Allí dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí te está diciendo a ti como creyente que van a haber deseos carnales que van a luchar contra tu alma. Y por lo visto, mientras estés vivo, esa va a ser la situación. Va a haber una batalla. Y fíjense ustedes, no dice pensamiento, no dice abstente de los pensamientos, no son pensamientos, dice deseos. Los deseos carnales. Un deseo es una cosa que involucra más que el pensamiento. El deseo parece que te toma por dentro, parece que te controla, parece que te va a llevar cautivo a cometer aquello que te está exigiendo, porque así actúa la carne. Entonces, este versículo no es para la gente que está en el mundo, la gente que todavía no conoce a Dios. Este versículo es para la iglesia, te lo está diciendo a ti. Hay una batalla contra tu alma y viene de los deseos carnales. Y son deseos que parece que te dominan. Otro versículo que quisiera poner allí es
Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, 16 te confirma exactamente lo mismo. Te dice, anda en el Espíritu, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, y algunas otras versiones dicen, y no satisfarán los deseos de la carne. Te está diciendo te está diciendo a ti como cristiano, mantente en el Espíritu y no satisfarás los deseos carnales que van a venir. No te está diciendo que no habrá deseos carnales, te está diciendo va a haber deseos carnales, pero si te mantienes en el Espíritu no los vas a satisfacer. Y luego dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisierais. Es decir, está la carne y está el Espíritu. Uno te pide una cosa, el otro otra, y está esa batalla. Y no puedes, es como que no tienes un punto medio, o sigues a uno o sigues al otro. Este tema de la tentación para mí fue muy importante mientras estuve viviendo una hipócrita o una falsa vida cristiana. Voy a empezar diciéndoles de dónde vengo, cuál es mi pasado. Soy venezolano, tengo 38 años, tengo 9 años viviendo en Canadá, pero desde los 5 años hasta los 12 años fui abusado sexualmente por hombres. El abuso sexual que yo experimenté no fue un abuso violento. Muchas veces se cree que el abuso sexual es violento, que el abuso sexual es contra la voluntad del niño, que va a hacer que el niño manifieste algo. Realmente no fue mi caso. El abuso que me aplicaron fue por medio de manipulación, por medio de juegos, por medio de seducción y por medio de hacerme adicto a las sensaciones. La persona que me tocaba primero me hacía sentir bien, jugaba conmigo, se verificaba que yo sintiera placer en lo que estaba haciendo para luego decirme, no digas nada para que lo podamos repetir. Y ya cuando me engancha en esa adicción, entonces comienza a ir a puntos más altos en su abuso. Yo era un niño, yo no sabía lo que estaba pasando, pero lo disfrutaba. Muy difícilmente mi familia se iba a dar cuenta de lo que estaba pasando porque nunca fue violento. Esto me hizo pensar que, como desarrollé una atracción por los hombres por causa de esto me hizo pensar que yo había nacido así. A eso de los 7 años, mis papás se divorcian. Mi papá me rechazaba porque yo era muy amanerado, yo era muy sensible, era delicado, no me gustaba jugar la pelota, ni el fútbol, ni el básquet, ni nada. Me gustaban los carritos nada más. Y resulta que mi mamá, por otro lado, era una mujer muy estricta, era una mujer severa. Ella era la directora del colegio donde estudiábamos y era un colegio militar. ¿Okay? Entonces, militar en la casa, militar en el colegio. Al mismo tiempo, recuerdo que hubo un episodio a los 12 años cuando mi papá, estando con él, estábamos haciéndole el cambio de aceite del carro, alguien se acerca a él y le dice, Henry, este es tu hijo, el que tiene cara de homosexual. Cuando él dice eso, yo me quedo como impactado porque es como que si me estuviera insultando, pero mi papá no hace nada. Yo espero que mi papá me defienda cuando alguien dice que su hijo es no dijo homosexual, dijo otra palabra. Yo esperaba que él me defendiera, él no lo hace. Y en ese momento yo digo, él me dice, bueno, defiende, di algo, responde. Y yo no respondo nada. En mi época no se le respondía a los adultos, entonces yo no respondo nada. Cuando estamos en el carro, él me vuelve a decir, ¿por qué no dijiste nada? Yo recuerdo que dentro de mí yo tenía tanta rabia por sentirme como abandonado de su parte, que yo recuerdo, dije, ¿tú piensas que yo soy homosexual? Prepárate, porque vas a ver al más homosexual que hayas jamás visto en tu vida. Ese deseo nació allí. Y por cuestiones vamos a decir, ocurrió justo después, me doy cuenta que descubro que tengo un superpoder, lo pongo entre comillas, un superpoder que me permite ver un hombre a los ojos e inmediatamente reconocer que ese hombre quiere tener sexo conmigo. Yo ni siquiera en una conversación, una mirada, 2 miradas y listo, y conectábamos. Quiere decir que desde los 12 años yo descubro eso y empecé una vida sexual muy activa y ya a los 15 años yo estaba prostituyéndome, yo estaba vendiendo mi cuerpo a cambio de dinero. Yo no estaba triste porque como me gustaban las relaciones sexuales con hombres y aparte me daban dinero, entonces me parecía un buen negocio, así lo veía yo. Sin embargo, a los 16 años yo tomo conciencia de que sí había sido abusado y decido hablar con mi familia. Para esta fecha, 16 años, ya yo era parte del mundo LGBT, ya yo iba a las discotecas, tenía amigos en el ambiente LGBT. Por cierto que vale la pena decirlo, cuando llegué al mundo o a la comunidad LGBT,
por primera vez me sentí en casa. Me sentí aceptado, me sentí normal. Sentí que podía botar mis plumas para un lado y para otro y nadie me decía nada. Era libre allí en esa comunidad. Y eso me dio un sentido de pertenencia. Si en ese momento alguien hubiese llegado para atacarme en mi comunidad, yo hubiese reaccionado muy mal, porque era la primera vez que tenía un lugar seguro. ¿Por qué les digo esto? Porque yo sé que muchas personas les puede ayudar esto para el momento de evangelizar a una persona, no atacarle su lugar seguro. Ya vamos a hablar de eso. Segundo, pero yo en ese momento le quiero hablar a mi familia, les quiero decir, miren, yo pasé esto en la infancia y los estoy diciendo para que los más pequeños de la familia no lo pasen, pero sepan que yo soy homosexual. Mi mamá me dice, mira hijo, yo te pido perdón por lo que viviste porque no me di cuenta, pero quiero que sepas que yo te quiero ayudar. Y allí me dijo algo, me dijo, ¿y qué tal si nunca hubieses sido abusado sexualmente? ¿Serías tú homosexual? Yo nunca me había hecho la pregunta, pero en ese momento acepté hacérmela. Dije, pues no lo sé. ¿Qué tal si yo nunca hubiese experimentado tanto placer desde la infancia hasta la fecha con hombres? Es que yo tendría atracción por hombres. Yo no sabía qué hacer, pero en ese momento recuerdo una psicóloga también me dijo, sería interesante que tu vida no fuese el resultado de lo que otra persona decidió en tu infancia. Y allí, esos dos comentarios, ¿qué tal si nunca hubiese sido abusado? Y ¿qué tal si tu vida no fuese el resultado de lo que otro impuso en tu infancia? Esas dos cosas me hicieron a mí nacer el deseo de cambiar y no ser homosexual. Allí comencé yo a ir a terapia psicológica porque yo quería cambiar. La psicóloga no me quería llevar a cambiar, pero yo quería cambiar, yo no quería ser homosexual. Pero hay un punto importante, todo esto siendo ateo. Yo no conocía de Dios, yo lo que creía era en la sopa de Darwin, en la evolución del mono, que salimos de un pez que caminó y le salieron patas y cosas por el estilo, en el Big Bang, eso era lo que yo creía. Yo creía lo que me habían enseñado en la escuela acerca de la biología. Hoy entendemos que enseñan otras cosas, y mucho peores, pero en ese momento se me enseñó la teoría de la evolución como una verdad absoluta y yo la creía. Me burlaba de Dios, me burlaba de Jesús, pero en ese tiempo yo me convencí que yo quería cambiar por mis propias fuerzas. Recuerdo que dije, bueno, si lo que siento es atracción por los hombres y no lo quiero, la solución sería sentir atracción por las mujeres. Entonces yo me voy a forzar a estar con mujeres y comienzo a tener una relación con una muchacha pensando que esa era la solución. Y no hay nada peor que pensar que la solución de una homosexualidad indeseada es una heterosexualidad forzada. Porque cada vez que estaba con ella, lo que más me confirmaba es cuán homosexual yo era. Porque me daba asco. Y lo digo con respeto. Yo sentía asco, yo no sentía atracción por una mujer y me estaba forzando. Entonces esta situación me producía más deseos de suicidio y me quería quitar la vida, porque ya no tenía paz en aquello que era mi adicción, que era el sexo. Resulta que con esta muchacha fuimos a ver una película. La película, muchos la conocen acá, o me imagino que todos la conocen. En ese momento para mí no significaba nada. Y la película es La Pasión de Cristo. Cuando voy a ver La Pasión de Cristo, en mi cabeza, pasión significa romance. Entonces yo pensaba que La Pasión de Cristo era una película de los romances de Jesús con sus novias. Así lo veía yo. Y yo dije, bueno, pero si esa es la película, si de eso se trata, pues chévere. Hoy día entiendo que sí, era la pasión de Jesús por su esposa, por su iglesia, nosotros. Pero en ese momento no lo veía así. Recuerdo que incluso el muchacho que nos vendió las entradas, porque se habían agotado, él nos vendió las entradas y nos dice, ¿es que ustedes son cristianos? Y yo le digo, ¿qué es eso? Y la muchacha con la que estaba yo le dice, no, somos católicos. Y yo le digo, ah, sí, somos católicos. Yo no entendía nada, yo no sabía nada de nada. Sin embargo, cuando yo entro a esta película sin que nadie me explique, yo comprendí que Jesús había hecho eso por mí, que Él había entregado su vida por la mía, que Él quería darme una nueva oportunidad. Al salir de esa película yo empiezo a hablar con todo el mundo, empiezo a evangelizar sin saber, empiezo a decirle a todo el mundo que tienen que ver esa película, que esa película tiene algo, les va a sorprender, les va a impactar. Y allí me mantuve. Hasta que un día hablando con una vecina, ella me dijo que lo que había visto era verdad, que Jesús había hecho eso por mí, y a los pocos días tengo mi conversión, tengo un encuentro con Dios y mi mente se abrió y comprendí que la Biblia era la verdad. Yo les pregunto, de todos los que están acá, ¿quién entiende que después de un encuentro con Dios la vida cambia? Amén. No fue mi caso. Mire, eso me fue peor, pero es que no se imaginan. Si como ateo yo estaba mal, como cristiano me fue peor. ¿Por qué? Porque lamentablemente, en lugar de aprender lo que Jesús había hecho por mí,
En lugar de aprender todas las buenas noticias de lo que Dios hizo por mí, lo que se me enseñó era lo que yo tenía que hacer por Dios. Y ahí hay una gran diferencia. Las buenas nuevas de salvación es lo que Dios hizo por la humanidad, no lo que la humanidad tiene que hacer por Dios. Lo que nosotros hacemos por Él es una respuesta de su amor por nosotros. Pero yo no lo entendía. Y me empiezan a decir, bueno, Carlos, ahora tienes que dejar de lado el pecado, tienes que dejar de lado esto, tienes que dejar de lado la pornografía, la masturbación, los encuentros sexuales, porque eres cristiano, tienes que comportarte correctamente, porque, bueno, y me ponen a dar órdenes y órdenes y órdenes. ¿Y qué pasa? Hay un versículo, 1 Corintios 15, 56. Ese versículo para mí es una clave hoy día lo entiendo. 1 Corintios 15, 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más me decían, esto no lo puedes hacer, esto no lo debes hacer, esto no lo debes hacer, esto no lo debes hacer, eso era ley y ley y ley y ley. Y pasé de repente de vivir un encuentro con la gracia a vivir por la ley. ¿Qué pasa? Que cuando tú te enfocas en no hacer, en no caer, en no hacer esto, en no ver lo malo, en no hacer lo malo, el pecado toma fuerza en ti. Eso es lo mismo que le pasa a los niños cuando le dicen no toques aquí y al ratico lo ves así, lo ves tocando, porque el mandamiento produce eso. Entonces yo me pongo a luchar en mis propias fuerzas para no caer, para no pecar, y vienen las tentaciones con fuerza y la tentación me quiere llevar cautivo a cometer, y yo digo, bueno, pero es que estoy como Pablo, no hago lo que quiero, sino que lo que no quiero, eso es lo que hago. Es la naturaleza pecaminosa que me lleva a cometer pecado. Es decir, entendía mal tantos versículos bíblicos que los versículos bíblicos mal comprendidos me tenían más atado al pecado que el pecado en sí. De hecho, Romanos 6 dice que Él rompió el poder del pecado en nuestra vida, pero yo no lo creía, ni siquiera lo sabía. Entonces me mantenía pecando y pecando y pecando dentro de la iglesia. Y recuerdo que servía, me hicieron diácono y yo estaba allí muy contento. Yo llegaba temprano, salía tarde, ayudaba a todo el mundo, pero luego de pasar la puerta estaba nuevamente entregado al pecado sin parar. Y así pasaron 3 años en esta iglesia. Una iglesia donde lamentablemente no conocí lo que era realmente la vida en el espíritu. ¿Qué pasa? A los 3 años ocurre una tragedia. Mi hermana muere en un accidente. Fue algo muy trágico. Y yo me molesto con Dios. Ya yo empiezo a cuestionar a Dios con más fuerza. Digo, bueno, pero si tú eres bueno, como tú dices que eres bueno, y si tú eres todopoderoso, como tú dices que tú eres todopoderoso, ¿por qué razón no la protegiste? ¿Por qué razón no la ayudaste a frenar el carro? Es decir, de repente el culpable era Dios. Ya no era ella que iba rodando como a 160 kilómetros por hora, sino que era Él. Y al mismo tiempo le dije, y de todos modos, tú sabías todo el daño que el abuso sexual iba a producir en mi vida. ¿Y por qué no me protegiste? ¿Por qué no cuidaste de mí? Y empiezo yo con esa rencilla con Dios y decido irme. Sin embargo, yo entiendo que mis preguntas amargas son legítimas, son preguntas verdaderas. No tenían respuesta, pero aún así, aunque yo quería alejarme de Dios, de todos modos yo sabía que la Biblia era la verdad. Y a pesar de que sabía que era la verdad, no lograba hacer la conexión entre la verdad y lo que sentía y mis preguntas, y vivía en esa amargura, vivía en una amargura. Decido abrirme las puertas, me voy a una relación con un muchacho. Este muchacho con el que empiezo una relación, él está en la misma posición que yo, él quiere cambiar. A todas estas duré 7 años en psicólogo tratando de cambiar. Fui a terapias de cambio para cambiar, me enfoqué en hacer talleres para cambiar, porque ese era mi deseo era cambiar. Yo no quería ser homosexual, yo sentía que si aceptaba esa homosexualidad le estaba dando la razón a quienes me abusaron en la infancia. Entonces me enfocaba en cambiar, no podía cambiar, traté de aceptarme, tampoco lo lograba porque sabía lo que decía la palabra. Entonces estaba en esa lucha todo el tiempo. Consigo a este muchacho, es el primero que me entiende, es el primero que dice, yo también quiero cambiar. Y yo dije, fino, perfecto, vamos a estar juntos mientras salimos de esto. Y nos pusimos en ese plan. Él, por cierto, que él no era cristiano y yo no le quería hablar de Jesús para que no se convirtiera, porque si se convertía me dejaba. Entonces yo dije, no, vamos a seguir adelante. Sin embargo, en un momento le hablé de Jesús, él vino a la iglesia, se convierte, pero seguimos juntos y decimos, vamos a salir de esto juntos. Y ahí, pensando que nos estábamos ayudando, duramos 7 años de relación. Y 7 años donde yo asistí a una iglesia grandísima como de 5,000 miembros. Yo dije, porque por lo menos aquí no saben quién soy. Yo entro y salgo, doy mis diezmos, oro, no oro, leo la palabra de vez en cuando, como una vez al año, pero por lo menos estoy con un solo hombre y algo de esto tiene que ser válido para Dios. ¿Por qué? Porque seguía enfocado en hacer para Dios.
Pasaron muchas cosas, hice dinero, tuve muchísimo dinero en Venezuela, cambiaba de carro todos los años, carro de lujo, iba de viajes, compraba ropa, pero había un vacío dentro de mí que yo no sabía qué era y yo me pensaba cristiano, yo me creía cristiano. Hay un momento dado, nos vamos a Canadá, en Canadá la relación se acaba y en ese momento yo caigo en una depresión muy grande, yo siento que me quiero morir porque estoy vacío por dentro y yo quería que él volviera conmigo. Entonces dije yo tengo que buscar a Dios, yo necesito hacer las paces con Dios en otro nivel. Así que me puse a buscar cómo ser gay cristiano. Eso fue lo que busqué. ¿Y saben qué? Si uno busca, encuentra. ¿Y qué decía ahí? Decía, Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y prójimo es prójimo, aunque sea hombre. Y yo decía, esa es mi situación, eso es lo que me pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que terminé acomodando la palabra a lo que sentía, en lugar de someter lo que sentía a la palabra. Y así me caí en una herejía. Y empecé a creer un montón de cosas raras. Estoy en esa mente completamente reprobada, deprimido, con pensamientos suicidas, atado al pecado, atado a cualquier tipo de cosas, encuentros, aplicaciones, y creyéndome cristiano. Pasan los meses y ocurre algo. Un día estoy en Perú en un viaje y allí conozco a una pareja. Ella se llama Yubiris, él se llama Leo. Y cuando estoy allí, ellos sin necesariamente estar predicando, yo veía la presencia de Dios en ellos tan fuerte que sin que ellos me estuvieran hablando de Dios, yo sentí el deseo de conocer a Dios como ellos lo conocían. Fue la presencia de Dios en ese momento lo que me impactó. Ellos eran tan portadores de la presencia de Dios que a pesar de que yo estaba tan perdido en una herejía, en pecado y haciendo todo lo que estaba haciendo, eso me impactó. Y yo dije, Señor, yo quiero conocerte como ellos te conocen. Pasaron los meses, estoy en Venezuela, en Canadá, en una reunión, una persona me dice algo y en este momento yo me encuentro, si había conocido pecado, en este momento yo estoy aún más abajo, en lo peorcito de lo peorcito, a una cuadra del infierno ahí. Y esta persona me dice algo que nuevamente me impacta y finalmente ocurre algo bueno en toda la historia. Finalmente él me dice, Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Cuando él me dice esto, primero yo siento el amor de Dios por mí en ese momento. Yo sentí la presencia de Dios allí, yo siento su amor por mí, diciéndome, tu pecado no es más importante que mi amor por ti. Te quiero ayudar, pero tú no te dejas, porque el que manda en tu mente eres tú, no soy yo. Recuerdo que pocos días después yo dije, Señor, ¿sabes qué? Ya nada tiene sentido, ya eché a perder todo. ¿Sabes qué? Si me cambias o no me cambias, si voy a ser heterosexual, asexual, homosexual, lo que sea, de todos modos todo lo eché a perder. Pongo mi vida a un lado, quiero seguirte, conviértete en mi Señor. Era primera vez en mi vida que yo rendía ese deseo de cambiar. Era primera vez en mi vida que yo le decía, ya no me importa nada, solo te quiero a ti. Era primera vez que yo me decidía a seguirle, así no me bendijera. Yo no sabía que este deseo de cambiar, el deseo de cambiar porque yo pensaba que era lo correcto, yo pensaba que era lo que Dios me decía, yo pensaba que era lo que había que hacer. Yo no sabía que este deseo de cambiar era un ídolo. Y yo no buscaba a Dios por quien Él era, yo buscaba a Dios para que me cambiara, yo buscaba a Dios para que me bendijera, yo buscaba a Dios para mi ídolo. Dios, mi vida, Dios, cámbiame, Dios, me quiero casar con una mujer, Dios, mi heterosexualidad. Y eso, sabemos que cuando hay ídolos, allí Dios no puede trabajar. Cuando yo le rindo esto a Él, hay un versículo, de hecho, que se repite 6 veces. Mateo, me gustaría ponerlo, Mateo 16, 25. Y se repite 6 veces en el Evangelio, lo dice el Señor. Mateo 16, 25 dice, el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ese día que yo rendí a Él mi deseo de cambiar, ese día le rendí mi vida. Y le dije, solo quiero seguirte. Y allí encontré una vida que Él tenía para mí, pero la encontré a su manera. La encontré cuando ya no me importaba. 3 días después vivo si lo puedo decir, una liberación. Yo no creía en liberaciones, yo no creía en nada. Vivo una liberación y aquello que me gobernaba, esa atracción por los hombres, que era algo extremadamente lujurioso, desaparece. Eso lo explico mejor en el libro, eso lo explico allí a detalle. El punto es que este milagro, que había sido mi deseo tan fuerte durante tantos años, desaparece cuando ya no me importa. No sé si agarran eso ahí, pero desaparece. Aquello que yo más deseaba desaparece cuando ya no me importaba.
Salmos 37:4 dice: haz del Señor tu deleite y Él dará los deseos de tu corazón. Yo me he enfocado siempre en los deseos de mi corazón, ni me importaba Él. Pero cuando finalmente me deleito en Él, en conocerlo a Él, 3 días después Él hizo en un segundo lo que yo no pude hacer en 15 años. Pero lo hizo cuando ya no me importaba nada, solamente me importaba Él. Ahora, han pasado 7 años de ese evento, es un milagro, fue una cosa gloriosa y ha sido muy bonito mi vivir en estos 7 años. Sin embargo, hoy día entiendo que mucha gente puede experimentar un milagro y no necesariamente por eso tener un cambio en su vida. ¿Por qué? Como le dijo el pastor Enrique, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, guarda tu corazón, porque de allí mana la vida. Yo nunca había guardado mi mente, yo nunca había guardado mi corazón. Había tenido encuentros sexuales con más de 600 hombres. Había visto pornografía por más de 20 años. Toda mi fuente de vida estaba podrida, completamente corrupta. Todo lo que estaba dentro de mí estaba lleno de cualquier cantidad de imágenes y abominación y todo lo que quieras allí junto. Entonces, ¿cómo es posible que yo pensaba que de un corazón así iba a salir un buen deseo? ¿O cómo pensaba yo que de un corazón tan contaminado yo le iba a pedir a Dios que me cambiara la vida y que me diera tal cosa? Señor, quiero que me gusten las mujeres, pero imagínate, si yo le estaba pidiendo que me gustaran las mujeres como me gustaban los hombres, lo que le estaba pidiendo era que me maldijera. Pero en ese momento que le rindo la mente, me enfoco a renovar mis pensamientos. Cuando yo rindo ese deseo de cambio y me enfoco en él y tengo esa liberación, allí yo digo, ok, es importante que yo ahora me llene de tu palabra y me llene de tu verdad y comience a recibir lo que tú dices de mí sin que yo te discuta. Señor, rindo mi mente y me alineo a ti sin que me discutas. Como decía Pastor Porfirio, que sé que aquí lo quieren mucho, pero no lo quieren más que yo. Decía Pastor Porfirio que la verdadera arrogancia es discutirle a Dios y la verdadera humildad es aceptar todo lo que Dios dice de ti sin discutirle. Han pasado 7 años. En estos 7 años yo me he enfocado en creer todo lo que Dios dice acerca de mí sin discutirle, en creerle acerca de lo que Él hizo por mí en la cruz y en la resurrección. El pueblo de Israel, que ustedes conocen bien, cuando Dios lo sacó de Egipto con muchos milagros. Creo que no hay generación que haya visto más milagros que el pueblo de Israel en ese momento. ¿Y qué pasó? Que a pesar de haber visto tanto milagro, una vez ellos estaban del otro lado, en sus corazones volvieron a Egipto porque no habían cambiado la forma de pensar. ¿Qué quiere decir esto? Que un milagro no aumenta nuestra fe. Nuestra fe lo aumenta la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Esa es la verdad con respecto a lo que creemos. Entonces, yo viví un milagro, pero si yo no me hubiese enfocado en renovar mi mente por medio de la palabra, yo hubiese vuelto atrás. Muy rápido. Pero ¿cuál fue la clave? Creerle sin discutirle. Uno de los, diría yo, la base, el elemento clave que me ha permitido caminar en libertad hasta el día de hoy ha sido haber comprendido la cruz y la resurrección como hoy día la entiendo. Y ya les voy a explicar cómo esta comprensión es lo que me da libertad ante las tentaciones y que probablemente, si tú lo crees, seguramente si tú lo crees también te va a dar libertad en la situación en la que tú te encuentres. Me gustaría colocar Hechos 26:18. Ok, muchos sabemos que el perdón de Dios en la cruz, sabemos que Jesús fue a esa cruz siendo inocente, murió como culpable para que los culpables viviéramos como inocentes. Eso es lo que el Señor hizo. Él tomó toda nuestra carga, Él tomó todo nuestro pecado, Él lo puso sobre sí mismo y Dios nos reconcilió consigo mismo por medio del sacrificio de Jesús y más nunca cargarnos con todo lo que hicimos. Que delante de Dios nos borrara todo nuestro pecado. ¿Cómo se sentirían ustedes si todo lo que han hecho en sus vidas, malo, todo, y el que no ha hecho nada malo es mentiroso, ya es malo? ¿Cómo se sentirían ustedes si todo lo malo que has hecho en tu vida, a escondidas, eso que tú sabes que no quisieras que nadie viera, cómo te sentirías tú si todo lo que has hecho durante toda tu vida sencillamente estuviese como si nunca hubiese pasado? ¿Te sentirías libre? ¿Sí? Imagínate que hoy estuvieras tan limpio como si nunca lo hubieses hecho. ¿Cómo te sientes? Pues yo les felicito porque ese es su estado hoy en Jesús. Felicitaciones.
¿A qué me refiero con esto? Hechos 26, 18 dice, para que abras sus ojos. Esto es cuando el Señor Jesús se le apareció a Pablo y lo llamó, le hizo el llamado. Él le dice, te estoy llamando para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. La palabra allí, perdón, en griego es áfesis. Áfesis quiere decir, perdonados dejándolos como si nunca hubiesen hecho lo que hicieron. Amén. Imagínense. Allí cuando yo recibo eso, Dios me estaba diciendo, yo te perdoné y te dejé como si nunca hubieses hecho nada de lo que hiciste. Nada. ¿Quiere decir que para tales efectos, yo nunca me prostituí, yo nunca fui adicto al sexo, yo nunca estuve con hombres, yo nunca fui adicto a la masturbación, a la pornografía, nunca fui un estafador, un mentiroso, un calumniador, porque fui todo, nunca fui nada de eso? Quiere decir que su perdón me dejó como si yo nunca hubiese estado allí. Y a ti también. Amén. Entonces, ¿qué culpabilidad, vergüenza, pena puede haber sobre tu pasado si este está delante de Dios como si nunca hubiese ocurrido? ¿Qué sentido tiene sentir vergüenza por algo que no existe? Ninguna, ¿cierto? Ninguna. Somos libres, más libres de lo que pensamos, pero nos dejamos atormentar cuando vienen recuerdos de un pasado que para Dios ni siquiera existe. No porque no haya existido, sino porque Jesús se lo cargó encima y con su santidad te cargó a ti. Esa es nuestra libertad con respecto a la cruz. En la cruz Él nos hizo libres, completamente limpios, santos, perfectos delante de Dios. Amén. Segundo, sabemos que Jesús no solamente murió, la cruz no es la vida de Jesús. La cruz fue un momento en la historia de Jesús. En la cruz Él murió, pero sabemos que Él resucitó y hoy vive. Nuestro Salvador, nuestro Redentor vive. Amén. Ahora, ¿qué logró Él por nosotros en la resurrección? Él no solamente resucitó para darnos vida eterna, Él resucitó para transformar nuestra vida acá en esta tierra. Primera de Juan 3:9. Ese versículo para mí es súper importante y lo voy a repetir hasta el día que me muera. Primera de Juan 3:9. Cualquiera, o mejor dicho, todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando uno cree en Jesús, sabemos que inmediatamente tu pasado queda borrado porque fue a la cruz y tu presente pasa a ser una nueva criatura. Esta nueva criatura, que es en el espíritu, sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Esta nueva criatura, que es el espíritu, es la que nace de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es con la simiente de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esa palabra simiente en griego es esperma. Sabemos que todos los que estamos acá somos seres humanos porque fuimos paridos por una jirafa. No, ¿verdad? Somos seres humanos porque provenimos de seres humanos. Es tu progenitor el que define qué cosa eres tú. Los perritos son perritos porque vienen de perros, los gatos, gatos porque vienen de gatos, y nosotros somos seres humanos porque venimos de seres humanos. Sin embargo, cuando nacimos en esta tierra, todos traíamos espiritualmente la simiente de Adán, que es la simiente de pecado. Éramos pecadores de haber nacido, ya éramos pecadores sin haber cometido un solo pecado, ya éramos declarados pecadores. Parece que no es justo, pero eso fue lo que heredamos. Heredamos una simiente corrupta y por eso éramos pecadores. El problema de la humanidad no era el pecado, el problema de la humanidad era la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, el Señor nos crea de nuevo. Una vez creemos en Jesús, Él nos crea de nuevo y nos da su simiente. La palabra simiente, como lo dije, es esperma. Quiere decir, Dios te está diciendo, todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado porque mi esperma, porque mi genética permanece en él y no puede pecar. ¿Cuánto pecado hay en la simiente de Dios? Y en la tuya tampoco. Espiritualmente tú eres de la misma sustancia, si puedo decirlo, que es Dios. En el espíritu, si tú creíste en Jesús, tú eres compatible a Dios. Dios te hizo compatible consigo mismo, porque solamente haciéndote compatible Él podía venir a vivir en ti y hacerte tu templo y hacer de ti su templo. Allí está tu nueva vida. Entonces, quiere decir esto que el Señor te está diciendo: hijo mío, hija mía, en la cruz
borré tu pasado y lo dejé como si no existiera, y en la resurrección te doy mi naturaleza para que nunca más vuelvas atrás, porque no tienes la capacidad. Eres libre. Amén. Entonces, si este es el caso, ¿por qué aún vivimos con vergüenza? ¿Por qué aún vivimos con pena? ¿Por qué llegan tentaciones? ¿Por qué llegan deseos de mal? ¿Por qué aún pecamos? Hoy día yo entiendo que el pecado no revela tu identidad si tú has creído en Jesús. Ya el pecado no revela tu identidad. El pecado revela tu incredulidad. El pecado está revelando sencillamente que no has creído completamente la verdad de todo lo que Él ya hizo por ti en la cruz y en la resurrección. Por eso dice Él, ya no hay más, Romanos 8:1, ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No puede haberla, ya Él la tomó completa y tú eres libre. Esa es la verdad. Y yo les estoy diciendo todo esto porque si yo no me hubiese apropiado de esta verdad tan profunda en mi corazón que se convirtiera en mi realidad, yo no me hubiese casado con la mujer más bella del mundo, y lo pido disculpas, hace 2 años y medio. Me casé con la mujer más bella del mundo hace 2 años y medio, porque sencillamente yo comprendo que mi pasado no existe y que mi presente es Dios en mí. Ahora, ¿cómo aplica esto para la tentación? Porque sabemos que somos tentados, y lo dije allí, lo mostré allí, ¿verdad? Vamos a ser tentados. Muchas veces somos tentados porque creemos mal muchos versículos. Me gustaría poner Colosenses 2:11. A mí se me dijo muchas veces que la naturaleza pecaminosa me iba a llevar a hacer el mal, la naturaleza pecaminosa me iba a llevar a hacer el mal, y yo pensaba que era algo dentro de mí que me iba a llevar a hacer el mal, pero allí dice Él, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Cristo. Ahí Él te está diciendo, quité esa naturaleza de pecado, te quité la naturaleza carnal y te doy la mía, como lo vimos en 1 Juan 3:9. Él lo único que quiere es que tú creas esta verdad. Es cierto que vamos a pecar, lo vamos a hacer, pero ya no de nuestro espíritu. De nuestro espíritu no podemos producir pecado. En nuestro espíritu tiene la naturaleza santa de Dios. Pero en el alma, mientras estamos en el proceso de renovación de nuestros pensamientos, mientras estamos en el proceso de creer la verdad, vamos a pecar. Vamos a ser tentados, vamos a caer, venimos al Señor, le pedimos claridad, Él nos muestra y seguimos caminando. Y por eso la vida del justo es como el día que aumenta hasta la noche en luz, en claridad. Volvemos a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16, como lo acabo de decir, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y otras versiones dicen, y no satisfarán los deseos de la carne. ¿Qué hago yo de forma práctica cuando la tentación llega? Como les dije, la tentación no es un pensamiento, la tentación es un deseo, es una cosa que tú lo has sentido, que sabes que es como que te viene así de adentro, que parece que te gobierna, que parece que es fuerte y te quiere llevar a hacer lo malo de forma casi obligatoria y casi que no puedes ni resistirte. Muchas veces yo sé que, aquí en esta iglesia no pasa, pero sé que muchas iglesias tienen problemas de pornografía. Pero cuando eso pasa, es que es algo que parece que no puedes controlar. Sin embargo, Él te está diciendo allí, si te mantienes en el espíritu, no vas a cumplir ese deseo carnal, no lo vas a cumplir. Tú no eres la carne, tú eres el espíritu. Dios vive contigo en el espíritu. ¿Cómo hago yo esto de forma práctica? Cuando vienen los pensamientos, porque me llegan a mí también, cuando viene un pensamiento de mi pasado, un deseo de ver pornografía, qué sé yo, cuando eso llega con fuerza, allí en ese momento yo tengo la opción de caminar en el espíritu o caminar en la carne. En ese momento yo digo, carne, lo siento. Eso que me estás proponiendo yo nunca lo he hecho. Y segundo, mi nueva naturaleza ni siquiera puede producir eso, así que te callas. Y punto. Yo sé que esto parece demasiado práctico y sencillo, y lo es. Cuando viene un pensamiento de, digamos, pasa un hombre que se parece a algún hombre con el que me acosté en mi pasado, y llegan pensamientos, llega como un deseo, llega como una cosa que se levanta dentro de ti. Cuando eso ocurre, allí yo digo, Señor, te doy gracias, porque ahí yo nunca he estado. Y segundo, mi nueva naturaleza ni siquiera puede producir ese deseo, así que te callas. Y sigo caminando libre.
¿Qué pasa? Que en ese momento, ese deseo que parece que te gobierna, se desinfla y se vence. Pero se vence no luchando, sino reposando, caminando, andando en el Espíritu. Solamente creyendo lo que Él ya hizo por ti en la cruz y en la resurrección. Ahí está tu libertad. Efesios 6:16, un versículo muy conocido. Pónganse el escudo de la fe y apagarán, ahí está, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar algunos dardos de fuego del maligno. No, dice alguno. Dice todos, ¿verdad? Pero ¿por qué parece que fueran algunos? A veces parece que fueran algunos. A veces parece que no tenemos realmente victoria sobre todos esos dardos. Sin embargo, mucha gente, yo entiendo que muchos cristianos se ponen el escudo de la fe, pero se lo ponen mal. Mucha gente piensa que el escudo de la fe es creer en Dios. Y yo conozco mucha gente que cree en Dios y vive unas vidas miserables. Muy diferente es cuando tú le crees a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creerle a Dios cambia todo. Cuando tú le crees, cuando tú te afirmas en lo que Él ya hizo por ti, en lo que Él ya logró por ti, que Él borró tu pasado, que te hizo una nueva criatura, que te dio su mente, que te dio su espíritu, que se hizo uno contigo, que te hizo según su justicia y santidad, y todo esto que digo son versículos. Cuando tú te aferras a esa verdad, allí tienes el escudo de la fe, los dardos vienen y se apagan. ¿Por qué? Porque ni la carne, ni el diablo, ni el pecado, ni el mundo tienen poder sobre la victoria del Espíritu. ¿Cómo el enemigo va a venir a mí a decirme algo acerca de mi pasado cuando yo estoy convencido que Dios me dejó como si mi pasado no existe? Entonces Él me puede decir lo que sea y yo le voy a seguir diciendo, lo siento, pero ahí no he estado, no sé de qué me estás hablando. Y segundo, ese deseo no lo puedo producir porque tengo la naturaleza de Dios y la naturaleza de Dios no produce eso, así que te callas y te vas. Estoy luchando, pero desde una posición de reposo. Jesús es nuestro descanso, es nuestro Shabbat, Él es nuestro reposo, Él ya lo hizo todo, consumado es, ya lo logró todo. A nosotros solamente nos corresponde descansar en lo que Él ya hizo, ya lo hizo. En las noches cuando estás acostado, que yo sé que muchos hombres luchan con esto y sienten el deseo como una cosa que tienes que ver pornografía porque estás ahí en la privacidad de tu cuarto con tu teléfono y todo está accesible. Y sientes que te está gobernando este deseo. Y lo peor, te sientes culpable porque piensas que la tentación la estás produciendo tú. Cuando eso te está pasando, en ese momento tienes la opción de decir, lo siento, carne, no sé de qué me estás hablando, porque en eso que me estás proponiendo yo nunca he estado, nunca lo he hecho. Y mi nueva criatura no puede producir ese deseo, así que te callas. ¿Por qué tú te vas a sentir culpable de algo que tú no estás produciendo? Esa es la trampa. La trampa es hacerte sentir que eres tú el que lo está produciendo. Pero si tú comprendes que desde tu espíritu no lo puedes producir, vas a vivir en libertad. Porque no se trata de cuestionar la verdad de la palabra por lo que sientes. Se trata de cuestionar lo que sientes por la palabra. Si yo sé que la verdad dice que no puedo producir eso y que nunca he estado allí, pero de todos modos llega el pensamiento y llegan los recuerdos, llegan las memorias, yo tengo la opción de poner en cuestionamiento la palabra y correr a lo que me dice la carne o decir, esta es la verdad y la verdad es inmutable. A mí qué me importa lo que tú me estás diciendo, qué importa lo que estoy sintiendo, la verdad prevalece. Allí esa mentira que parece dominarte se desinfla y se apaga. De hecho, les quiero dar un testimonio, algo que me pasó la semana pasada, que lo comenté a la pastora Emma. Me pasó la semana pasada algo que si les acabo de contar, que tuve 7 años de noviazgo con un muchacho. Me acosté con más de 600 hombres. Vi 20 años de pornografía. Quiero que tengan eso ahí en mente para algo. La semana pasada yo andaba con Oscar, que Oscar es el pastor, un pastor, es catalán, pero es una bendición, no mentira. Es un amor de persona quien me trajo acá, quien se ha encargado, me ha ayudado. No tengo palabras para agradecer a Oscar y a su familia por todo lo que ha hecho. Empezando por esto. Cargo la maleta y la cargué mal y se me cerró aquí el lumbago. Se me dio un lumbago horrible que el pobre Oscar le ha tocado cargar con mi maleta desde hace más de 15 días. Resulta que yo no puedo hacer nada. Me quedé como una tortuga al revés, ¿verdad? Que no me podía ni mover. Y en ese momento, Oscar me consigue una cita con un fisioterapeuta justo al lado. Estábamos en Logroño. Cuando yo bajo a ver el fisioterapeuta, este hombre es la copia exacta de mi ex con el que estuve 7 años. Mismo físico, misma cara, misma piel, estatura, más musculoso, más joven, es decir, versión mejorada. Y ese hombre está allí frente a mí y en ese momento
Oscar recibe una llamada y Oscar se va para afuera y me quedo yo con él solo ahí en el consultorio. Y él, yo no sé, ¿quién ha ido aquí al fisioterapeuta o a quiropractor? Ok, saben que los quiropractor, ellos ponen su cuerpo sobre el tuyo. Ellos te hacen presión con su cuerpo para enderezarte la espalda. Pero este hombre, antes de hacer eso, me dice, como un médico, me dice, bueno, quítate los pantalones, quítate la camisa, tengo que tocarte para ver dónde sientes, dónde no sientes, para ver hasta dónde están comprometidos los nervios. Y empieza a tocarme por delante, las piernas, por aquí me tocó hasta las nalgas, todo. Y luego de eso, se me monta encima, me monta para el otro lado y lo hace como 12 veces de un lado, 12 veces del otro. ¿Es que ustedes consideran que esto pudiera ser una tentación? Yo les voy a decir algo. Yo he estado tanto tiempo meditando en que mi pasado no existe y en que mi nueva realidad es Jesús en mí y es su naturaleza en mí, que por mi cabeza no pasaba ni un solo pensamiento. Ya yo no lucho, yo descanso. Ya yo no lucho, ya no es en mi fuerza, no es con espada y con ejército, es con su espíritu. Como lo decía la canción. Es descanso. Quiso llegar un momento, un pensamiento, y le dije, hey, cállate, sabes ya. Y es así. Porque en la vida del espíritu hay victoria, hay libertad. Somos libres ya, somos libres completamente. Allí está nuestra libertad. ¿Qué tal si esto se me hubiese enseñado cuando yo llegué a la iglesia en el 2004? Yo entiendo que el Señor tenía un plan y que tenía un caminar que hacer conmigo. Pero la vida es mucho más fácil cuando aprendemos a descansar en lo que Él ya logró por nosotros. ¿Sabes qué pasa? Que ese ciclo de pecado donde estás amarrado, o esa lucha que has tenido durante años, se acaba y eres libre para pasar a la siguiente etapa. Eres libre para pasar al plan que Él tenía para ti y que te has sentido descalificado por causa de tu pecado. Que por cierto, para aclararlo, ¿cuántas veces, si alguna vez en la vida, es que alguien aquí alguna vez en la vida ha sentido que ha decepcionado a Dios por causa de algún pecado? Les voy a decir algo. Lo que están creyendo es imposible. A Dios no lo puedes decepcionar. ¿Cómo vas a decepcionar a alguien que conoce el fin desde el principio? ¿Cómo vas a decepcionar a alguien que conoce el futuro, que sabe todo lo que ibas a hacer hasta el último día de tu vida? Entonces, ¿cómo vas a decir que le vas a decepcionar si él ya sabía de antemano lo que ibas a hacer? ¿Cómo decepcionar a alguien que ya lo sabe todo? Es imposible. ¿Cómo le vas a decir, ay, Señor, hice esto? Y el Señor va a decir, bueno, me sorprendiste. ¿Cómo se sorprende Dios? A nosotros nos sorprendió la pandemia, pero Él desde antes de la creación ya Él sabía que esto iba a pasar. Dios no se sorprende por nada. A Dios no es imposible decepcionar a Dios. Se le puede entristecer, que no es lo mismo. Se le entristece cuando no se cree en todo lo que ella hizo. Se le entristece cuando no se tiene fe en lo que ella dice. Y se le honra y se le alegra el corazón cuando le creemos en lo que ella logró. Por eso son los héroes de la fe, porque le creían a su palabra más que a las circunstancias, más que a lo que sentían, más que a lo que veían. Son héroes de la fe porque creían en lo que Él decía a pesar de. Entonces, quiero que te saques de la cabeza que has decepcionado a Dios, porque no puedes decepcionarlo. Que toda vez que hayas cometido un pecado es porque sencillamente no habías creído la verdad de todo lo que Él ya había hecho por ti. Ya lo había hecho. Has estado luchando probablemente porque no sabías que tu pasado, eso no hiciste, nunca lo cometiste. Y no porque no lo hubieses hecho, repito, es porque Él lo tomó sobre ti. Costó muchísimo, el precio fue altísimo. Yo una vez le pregunté al Señor, con respecto a la decepción, yo le pregunté, Señor, es que realmente tú me amas, pero es que de verdad tú me amas, porque es que yo digo, pero es que mira todo lo que he hecho. Y Él me dijo, aún sabiendo de antemano todo lo que ibas a hacer durante toda tu vida, aún así, el Padre decidió crearte, el Hijo decidió salvarte y Espíritu Santo decidió venir a vivir en ti. Solo por si tienes dudas de cuánto te amamos. Comprender esto, comprender el poder total, completo, fuerte, anclado de la cruz y la resurrección en tu vida, te va a permitir luchar la batalla contra la tentación, la batalla contra los deseos carnales desde una posición de reposo. La verdadera lucha, la verdadera batalla dice que es la batalla de la fe.
¿cierto? Nosotros estamos en el combate de la fe, pero el combate de la fe no es un combate de esperanza. Tú no estás en un combate esperando que algo ocurra, tú estás en una batalla de la fe. La fe es algo que ya es, no es algo que ya va a ser, que va a ser. Cuando tú te mantienes firmes en lo que ya es, allí le das gloria. Toda la gloria se la lleva a Él cuando uno se mantiene reposando, porque fue Él quien lo hizo. Porque no se trata de nuestra fuerza de voluntad, se trata de la fuerza de su voluntad, se trata de lo que Él logró en su voluntad. Allí está la libertad. Esa es nuestra vida, esa es nuestra victoria. De hecho lo dice Primera de Juan 5:4. Para mí ese versículo a mí me encanta. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ya lo venció. Nuestra fe no en Dios, recuerden, sino en todo lo que Dios es, en todo lo que Dios dice, en todo lo que Dios hizo. Allí está nuestra victoria. Porque los demonios creen en Dios y no por eso son salvos. Pero si nosotros creemos todo lo que Él es, todo lo que Él hizo, todo lo que somos en Él, allí hay victoria. Allí hay libertad. Allí eres libre. Todo esto que yo estoy compartiendo, por cierto, a detalle y a profundidad, y el comprender muchísimos versículos que había comprendido mal, de forma correcta, para renovar mi mente y mantenerme caminando en libertad, yo lo comparto en el libro. Por último, quiero hacer acotación de algo, porque sé que para muchas iglesias este tema el tema LGBT es un tema muy complejo. Yo les quiero decir que desde que yo publiqué mi testimonio han pasado 7 años. Como 3 millones de personas han visto todos los videos que he compartido. Más de 12,000 personas dentro de la iglesia me han escrito pidiéndome ayuda porque quieren dejar un pecado sexual o porque tienen esta situación y no saben qué hacer. Y lo que a mí me ha sorprendido es que estas 12,000 personas se consideran cristianos. Pero cuando yo les confronto con la cruz y la resurrección, no entienden nada. Entonces, cuando tú eres realmente cristiano es porque creíste en la cruz y en la resurrección. Eso es lo que te hace cristiano. Eso es lo que te da su identidad. Eso es lo que te reviste de Él. Ahora, si ustedes vieron mi historia, yo tuve 3 etapas. Fui ateo homosexual, fui homosexual luchando dentro de la iglesia y al final fui homosexual cristiano o cristiano inclusivo, cristiano progresista. ¿Okay? Hoy día yo entiendo que la forma de tratar con estas 3 personas dentro de la iglesia es completamente diferente. Porque sé que muchos quieren hablarle a homosexuales en las calles y lamentablemente la iglesia tradicional o en el tiempo se ha visto que lo primero que se hace es lanzarle los versículos donde la Biblia condena el tema sexual. Y la verdad yo les digo algo, ninguno solo de esos versículos a mí me ayudó en nada. Ninguno. Ni un solo versículo donde la Biblia condena el tema sexual a mí me sirvió para nada. A mí lo único que me sirvió fue entender la cruz y la resurrección y el amor de Dios y la presencia de Dios. Allí, entonces, Espíritu Santo da convicción de pecado. Allí, Espíritu Santo lleva la verdad. Si tienes delante de ti una persona que no conoce a Dios, su problema no es el pecado. Su problema es que no conoce a Dios. Acercarte a una persona por causa de su pecado para decirle, mira, tú sabes que lo que estás haciendo a Dios eso no le agrada. A él no le interesa a Dios, él no conoce a Dios. Si Dios se hubiese aparecido por medio de Moisés al pueblo de Israel y le dice, miren, aquí están los 10 mandamientos, cuando los cumplan, nos vemos del otro lado. El pueblo ni siquiera se mueve. Primero fue la presencia y el amor de Dios que se manifestó y luego, cuando los liberó, entonces allí el Señor les dio instrucción. Si nosotros nos enfocamos en acercarnos a las personas solamente por el hecho de que son personas, sin importar el background que tengan, allí vamos a poder llevar un mensaje de salvación con más libertad. Segundo, las personas que se encuentran dentro de la iglesia luchando con esto, a mí me llevaron muchísimo a hacer terapias de conversión, a hacer terapias de cambio, que me dejaran de gustar las mujeres, los hombres para que me gustaran las mujeres, y me tenían en esa dirección. Y yo recuerdo que hubo alguien que me dijo, no, mira Carlos, tú tienes que involucrarte con hombres de una forma diferente. Tienes que ir a jugar fútbol con ellos y compartir con ellos. Y yo decía, este hombre está loco. O sea, yo soy adicto a los hombres y tú me vas a mandar a jugar con hombres que están en shorts, sudados, corriendo, todos tocándose. O sea, no me puedes decir eso. Porque me querían imponer el cambio de esta manera. Y la verdad es que yo soy honesto y yo se lo digo a todo el mundo. Yo nunca cambié. Yo en mis fuerzas nunca lo pude lograr. Yo lo que hice fue morirme y nacer de nuevo.
De hecho, y lo he dicho, para mí el diseño original no es hombre y mujer. Cada vez que me decían que el diseño original era hombre y mujer, yo decía, pero es que me gustan los hombres, a mí no me gustan las mujeres. Y entonces yo tenía que ir en contra de lo que sentía, era muy pesado. Pero hoy día yo entiendo que el diseño original no es hombre-mujer. Y voy a explicar, antes que me quemen aquí. Para mí el diseño original, voy a repetir, el punto del tema del diseño original, cuando ocurrió el pecado de Adán y Eva, la separación no fue entre Adán y Eva. Ellos no se divorciaron. La separación fue entre Dios y la humanidad. El diseño original no es hombre y mujer. El diseño original es cuando el ser humano vuelve a Dios, cuando se reconecta a Él. Para mí el diseño original es volver al Padre en Cristo Jesús y dejarse guiar en esta nueva vida por Espíritu Santo. Allí Espíritu Santo te lleva toda la verdad en todas las áreas de tu vida: sexualidad, finanzas, emociones, sentimientos, tus pensamientos, familia, todo. Ese es el diseño original. Yo hoy día estoy casado con mi esposa, que es la más bella del mundo, pero en mi matrimonio no es el sello de mi testimonio. Mi matrimonio no es el sello, mi sello es Jesús. Y mi matrimonio es una consecuencia de ese sello. El diseño original para mí es volver al Padre en Cristo Jesús y dejarse guiar por Espíritu Santo. Si a toda persona que tienes dentro de la iglesia en esta situación, en lugar de llevarla a la heterosexualidad, que es imposible, lo llevas al Padre y que el Padre entonces, y que el Espíritu Santo lo guíe por medio de su identidad en Cristo Jesús, la verdad es que he visto más de 200 vidas transformadas solamente por hacer esto. Vidas que venían mucho peor que yo, solamente porque se dejaron a un lado el deseo de cambiar o el ídolo del cambio para enfocarse en conocerlo a Él, en conocer quiénes eran ellos en Jesús y vivir en esa libertad. Días después me decían: Carlos, ¿qué pasó? Lo que sentía por hombre se acabó. Me lo dijo una muchacha: Carlos, lo que sentía por esta chica se acabó. Y aquí está el punto: si se acabó, quiere decir que no era permanente, porque la verdad no cambia. Entonces, si en un momento se rompió, ahí dije yo: entonces esta no es la verdad. Así vuelva, yo sé que la verdad entonces es lo que Él dice. Y por último, ese tiempo que fui como cristiano progresista, el problema con esa doctrina cuando quiere infiltrarse dentro de la iglesia es que esta doctrina, o esta herejía, porque para mí es una herejía, siempre está enfocada en lo que yo siento. Yo siento así, Dios me ama así, Dios te ama. Dios ama a todo el mundo, Dios no hace excepción de personas. Pero no se trata de que Dios acepte o no acepte a la humanidad. Se trata de que la humanidad acepte lo que Él hizo por ellos. Allí está el punto. No se trata de ajustar la palabra a lo que sentimos, sino a lo que sentimos a la palabra. Cuando tú tienes un encuentro cara a cara con Jesús, tú le rindes todo. Y es lo que yo le he dicho a muchachos que se encuentran en esta posición. Yo le dije: cuando Dios me vino a buscar, yo estaba perdido, yo estaba en una herejía, yo estaba creyendo algo similar a lo que tú creías. Pero su amor fue tan grande que yo decidí rendirme. No hay, en el cristianismo inclusivo, no hay nueva criatura, no hay nuevo nacimiento, no hay vida en el espíritu, no hay lucha contra la carne, no hay nada. Pero cuando tú te enfocas en llevarlos a esa realidad, ahí ellos tienen que tomar una decisión. O siguen creyendo la mentira o creen la verdad. Y por general, cuando creen la mentira es porque no han comprendido el amor de Dios por ellos. Si solo nos enfocáramos en apropiarnos de la verdad, tanto como nos apropiamos de cualquier otra cosa, que a veces los tomamos más por sentado. A veces vamos en el tráfico y porque la luz se pone en verde aceleramos pensando que la otra está en rojo y que los carros se van a frenar. A veces tenemos más fe en el semáforo que en Dios. Pensamos que no puede haber un cortocircuito y que se vayan a poner las dos verdes y que haya un accidente. No, ni siquiera lo dudamos. Sabemos que si esta está verde, la otra está roja. Y pasamos. Pero cuando realmente nos apropiamos de la palabra de Dios de esa misma manera, vamos a ver libertad. Como yo lo he compartido en varias oportunidades, ¿quiénes aquí son españoles nacionalizados? Nacionalizados, ok. ¿Cómo es su nombre? Luis. Luis, pregunta: ¿es que físicamente usted parece un español pura sangre? No me responda porque ya la gente respondió. No responda. Tampoco, ¿eh? Ok. Benicio, es que tu acento es 100% como el acento español. ¿Quién otro? ¿Qué otro español nacionalizado por ahí?
acá. No. Bueno, el caso. Víctor, ¿de dónde viene? De Cuba. Víctor, es que tú piensas completamente como un español. Ok, pero sigue pensando como cubano. Totalmente, ok. Yo les pregunto a ustedes tres. Ustedes no piensan, no parecen, no hablan como españoles. Es que ustedes son españoles. ¿Sí o no? Sí. Entonces, quiere decir que poco importa cómo te ves, cómo sientes y cómo piensas o cómo hablas. Importa es lo que dice el documento que está refrendado por la autoridad, ¿cierto? Yo soy canadiense nacionalizado. Yo no me siento canadiense, yo no hablo canadiense, yo no luzco canadiense. ¿Quiere decir que por eso yo no voy a usar el pasaporte canadiense? Quiere decir que por eso para venir a España pasé por Londres, entonces yo tenía que sacar un pasaporte venezolano, que tienes que esperar un año para tenerlo, o pagar un platero para que te lo den. Ajá, pasar en el aeropuerto, que te pasen para el cuartico, revisarte si tú tienes que quedar como un inmigrante ilegal, a ver tu historial, para ver si te devuelven o no te devuelven porque eres un peligro. Y lo digo con vergüenza, pero es que era lógico que yo hiciera eso porque yo no me siento canadiense. Entonces, como yo no me siento canadiense, yo no voy a usar mi pasaporte canadiense. No tiene sentido. Yo soy lo que el documento dice que yo soy, y ese documento me lo dio la autoridad. Yo no me siento una nueva criatura. Yo no me siento, escúchenme bien, yo no me siento hijo de Dios. Yo no me siento una nueva criatura. Yo no siento que mi pasado fue borrado. Yo no siento que yo tengo su espíritu, que tengo su naturaleza. Yo lo sé. Yo no vivo por lo que siento, yo vivo por lo que creo. Yo lo sé. El documento lo dice y la autoridad lo refrenda. ¿Qué tal si pudiéramos apropiarnos de esta ciudadanía celestial que es eterna, que supera todo, el tiempo, la sexualidad, la geografía? ¿Qué tal si pudiéramos apropiarnos de esta ciudadanía celestial que el Señor ganó para nosotros hace 2000 años en la guerra de independencia que Él luchó en la cruz? Y que nosotros solamente por nacer de nuevo ya tenemos derecho. ¿Qué tal si pudiéramos apropiarnos de esta ciudadanía y vivirla con toda la libertad que tenemos porque Él sencillamente le plació dárnosla? ¿Seríamos libres o no? Yo quiero orar con ustedes y les pido que bajen sus cabezas y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en este momento, papá, porque tú eres bueno por sobre todas las cosas. Señor, porque aún las cosas malas que pasen no nos hagan dudar de que tú eres bueno, sino que dudemos de esa circunstancia porque ella no es superior a ti. Señor, que podamos apropiarnos de tu verdad, de nuestra identidad en ti, de lo que tú lograste para nosotros, porque ahí está nuestra libertad. Señor, aquí hay personas que están cansadas, que han luchado en oculto, están ya, que no pueden más, Señor, de tanto intentar en sus fuerzas cambiar algo que ya tú cambiaste. Señor, tú sabes los corazones que están acá, tú lo conoces a cada uno, tú sabes cuánto ellos quieren agradarte, porque no saben que ya tú los hiciste agradables delante de ti en Cristo Jesús. Señor, están cansados porque han estado poniéndose un yugo que no les corresponde, pero si se ponen tu yugo, el cual es ligero y dócil, vivirán en libertad, solamente creyendo lo que tú dices acerca de ellos, creyendo que en la cruz los dejaste tan limpios como la nieve y en la resurrección les diste una naturaleza nueva que no les permite ir a cometer lo que alguna vez hicieron, y por eso son libres, porque tu poder lo hizo. Porque en tu espíritu les diste libertad sobre el diablo, sobre la carne, sobre el pecado, sobre el mundo. Su victoria es su fe en lo que ya tú lograste por ellos. Señor, aquí en este día muchos corazones te están siendo entregados para vivir ya con tu señorío, que sea tu verdad señoreándolos en sus mentes, que sea tu verdad, Señor, en sus mentes, porque allí está el señorío de Jesús, en que nos rendimos a lo que tú dices y a lo que tú hiciste sin discutirte, en que sé que somos limpios, sin mancha y sin culpa delante de ti, porque a ti te plació hacerlo así, y te damos gloria cuando lo creemos, Señor. Señor, a ti sea la gloria por siempre, y elevamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén.